Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos me gusta, su like, abajo aquí a la campanita. Piquen, puchen para llegar. Pues hoy martes 11 de abril. Pues vaya que la perrada anda muy desesperada. Pues vamos a ver qué dice una llamada. Dice que aquí a los dos presidentes más pendejos que ha tenido México. Uno cabeza hueca y estéril, y el otro genocida y usurpador. Botamiadas, cabeza hueca de Fox y Recalborolas. Rafael Barajas dice que en el mundo al revés, los defensores de la libertad de expresión piden censura y los periodistas exigen que el presidente se calle, que le corten la lengua, que ya no hable más. Este no será el país de las maravillas, pero acá ustedes no mandan. Bueno, esta noticia se lo voy a dar antes de que empiece. Dice: un panista más con recursos de dudosa procedencia adquirió departamento de lujo en City Tower, donde Taboada aprobó 56 departamentos de más por noches. Tal es el caso del nuevo diputado Federico Chávez MX, particular del ex Cristian Monroe, prófugo de la justicia. City Tower, torre insignia del panistas. A ver, vamos a leer qué le parece. Ajá, a ver qué dice él. Dice: funcionarios con departamentos de lujo. Ciudad de México. Entre los variados casos con ilegalidades. Bueno, vamos a leerlo más luego. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos renuncia Buenos de Norma días. Piña podrida por corrupción de jueces. Se nos hizo tarde, Y en repetición. pero ya estamos. Bueno, vamos a informar sobre la situación de la salud. Hoy es martes, como lo hacemos cada 15 días. Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué
no debemos de permitir que se convierta en una pandemia. Y hablar sobre el tema, estar constantemente tratándolo, y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras. Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de COVID y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir, nosotros no tenemos ese problema, no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que en otros países. Tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo, que tantos muertos lamentablemente ocasionan. ¿Cómo nos protegemos, nos blindamos para que nunca tengamos este grave y lamentable problema de la sobredosis y las muertes por fentanilo, que es una pandemia? Entonces, todo esto acompañado de campañas en las escuelas y en los medios de información. Ya me adelanté, pero bueno, ahora el doctor Alcocer va a introducir, y luego Hugo, y luego cómo vamos en el programa de IMSS Bienestar, que significa atención médica, medicamentos, para garantizar el derecho a la salud, que todo el que no tiene seguridad social pueda ser atendido en centros de salud, en hospitales, y que la atención médica sea de calidad, que haya médicos generales, que haya especialistas, enfermeras, equipos médicos, desde luego medicinas, y que sea gratuito todo el servicio, análisis clínicos, todo, la gratuidad para quienes no tienen seguridad social. Ese es el objetivo y vamos avanzando cada vez más en este propósito, y sobre eso es que va a informar siempre Zoé Robledo. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, como ya mencionó el señor presidente, hoy el subsecretario López-Gatell les comunicará cuál es el estado que lleva la pandemia COVID-19 en la 9ª semana de la meseta de reducción,
pero con estabilidad de sus principales indicadores. Asimismo, y esto es realmente importante, nuevo, se dará inicio a la sección o tema que llamada Prevención Social de las Adicciones, y que desde luego cada semana estará aquí con ustedes el subsecretario López-Gatell. En cuanto a la informe los avances del IMSS Bienestar 2023 en el país para atender, como mencionó el presidente, a la población sin seguridad social, se tocará por parte del maestro Zoé Robledo los temas de estrategia de rehabilitación de quirófanos y que incluye un video, y el segundo tema, los avances generales en 11 estados con el incremento de la eficiencia quirúrgica. Esto es lo que presentamos brevemente para el día de hoy. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, doctor Alcocer, Zoe. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a pasar a la información que se ha anunciado. Y de manera muy sintética actualizamos sobre la pandemia COVID-19 en México. Efectivamente, llevamos ya 14 semanas desde que está el proceso de reducción, es exactamente la duración que lleva el año 2023. Las primeras 5 semanas tuvimos una reducción rápida y en las siguientes 9 se ha estabilizado, ya no reduce tanto, pero está en niveles mínimos de transmisión. En las últimas 2 semanas ya se ve una nueva reducción más acelerada y esperemos que esto signifique también una tendencia a esta reducción. Por su parte, la hospitalización se ha permanecido en niveles mínimos de 4 y 1% de ocupación de las camas generales y las camas con ventilador para personas que padecen infección respiratoria aguda que requiere hospitalización. Y lo último, también alentador, la mortalidad que había estado en arriba de 2 dígitos en el promedio semanal, la mortalidad asociada con COVID, ahora está en menos de 1 dígito y ojalá que también en las siguientes semanas se mantenga en este proceso de reducción. Una actualización de la vacunación, seguimos vacunando a niñas y niños de 5 a 11 años de edad y están las cifras resumen de lo que hemos logrado hasta ahora. Pasemos al segundo tema. Este tema o esta sección que el presidente ha indicado, como ya lo dijo él mismo, tiene propósitos de información, así como de comunicación de los riesgos que están relacionados con el uso de sustancias, el uso de drogas o el abuso de drogas o la adicción a las drogas. Son distintas etapas de un proceso muy complejo en el que están presentes elementos sociales, factores sociales, están presentes una fuerte presión de la industria del narcotráfico y obviamente asociada también con problemas de violencia, de grave distorsión de las relaciones familiares y sociales y otras múltiples consecuencias. También es importante considerar que el problema de uso, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas, llamadas técnicamente así, o drogas sencillamente conocidas en forma convencional, tiene que ver con la pérdida de oportunidades, la pérdida de espacios de integración social, sobre todo de la juventud, en la ruta de la escolaridad o en la ruta del empleo o en la ruta de la vida de todos los días en sus familias, en sus comunidades. Como mencionamos hace un par de semanas, relacionado con otros temas como la violencia social, las múltiples violencias sociales, esto está como consecuencia también de un modelo económico que ha llevado a mucha desigualdad, a profunda desigualdad a lo largo de los últimos 40 años, y por eso es vital y por eso es la forma en que lo está abordando el Gobierno de México, tener alternativas a la inclusión, a la integración social de la juventud para evitar que exista esa propensión, ese acercamiento al mundo de las drogas. Todo esto lo vamos a ir detallando a lo largo de múltiples sesiones y hoy vamos a empezar hablando de fentanilo, una de las drogas más peligrosas por su enorme potencial de adicción. Inmediatamente es adictiva, aún en dosis pequeñas, y además tiene efectos muy graves sobre la salud, con una gran capacidad de causar sobredosis y muerte directamente asociada al uso de fentanilo. En adelante hablaremos de otras drogas que son de mayor
frecuencia en su uso en México, por ejemplo, las metanfetaminas, el cristal, el alcohol mismo, la cannabis o marihuana, las benzodiazepinas y múltiples otras. En otras emisiones iremos detallando al respecto. Hoy vamos a hablar específicamente del fentanilo, su importancia en la salud pública y la salud social. Hablemos primero de qué son las adicciones, un panorama muy general. Tomen en cuenta que esta sección no pretende ser una instrucción académica o una cátedra, lo que pretende es tener una síntesis de simple comprensión para que el conjunto del pueblo de México que escucha la conferencia tenga la referencia de lo que está ocurriendo en México y en otras partes del mundo. Las adicciones son, en síntesis, un problema crónico de salud, y no solo de salud, sino un problema social, donde la característica principal es que la persona que ha tenido el problema de adicción, que se ha incorporado al fenómeno de adicción, empieza a tener una búsqueda de consumo de la sustancia, es una búsqueda compulsiva. Esto va más allá de la voluntad. La adicción es un asunto neurológico y psicosocial. Una vez que la persona es adicta, no decide en qué momento consume la sustancia, cuánto lo consume, qué sustancia y quién se la provee. Es una compulsión por tener la sustancia y utilizarla. Y eso es muy importante porque en esa compulsión, que es irracional, empiezan también las conductas de aislamiento, las conductas de rechazo, incluso a la ayuda que pueden brindar familiares, amigas y amigos y en general la comunidad. Esto es muy importante. Altera áreas del cerebro, las sustancias adictivas alteran áreas del cerebro que son encargadas de los mecanismos de satisfacción, de recompensa, de la sensación del bienestar. La sensación del bienestar físico o el bienestar emocional están gobernadas por ciertas zonas del cerebro y la mayoría de las sustancias adictivas tienen una capacidad de estimular esas zonas y causar una falsa sensación de bienestar que poco o nada tiene que ver con el bienestar real en términos tanto emocionales, de compañía, de afecto, como en términos incluso físicos. Por ejemplo, pueden causar, y esto lo hacen varias de las sustancias adictivas, pérdida del apetito. La persona adicta no tiene apetito, está desinteresada en alimentarse o en beber agua, incluso en hidratarse, y entonces eso es parte de los mecanismos donde la adicción puede causar daños a la salud. Es importante también tener en cuenta que la adicción permanece por tiempo largo en duración variable según el producto y según el nivel de la adicción, pero permanece aún cuando haya cesado el estímulo de la droga. De modo que la adicción es un cambio más o menos permanente que afecta a la persona. Por eso es muy importante el enfoque preventivo, porque cuanto más temprana sea la atención para evitar que una persona caiga en la adicción, mayores son las posibilidades de recuperarse antes de entrar en una fase ya de muy difícil manejo. Lo siguiente es sobre el fentanilo. El fentanilo vamos a resumir que se trata de un medicamento originalmente diseñado como medicamento para el manejo de dolor intenso. El dolor intenso que puede ocurrir, por ejemplo, durante una operación, una cirugía, o el dolor intenso que puede ocurrir cuando existe una enfermedad avanzada como el cáncer con metástasis o diversas enfermedades neurológicas que pueden causar un dolor difícilmente tratable con otras sustancias. Entonces, para eso se diseñó el fentanilo, para su uso médico. A su vez, el fentanilo es una sustancia que químicamente se asemeja a la morfina, y la morfina, a su vez, históricamente viene de la goma de opio. La goma de opio que se produce en las semillas de la amapola. Esto desde hace siglos, al menos desde el siglo XVII. Y en el siglo XX se empezaron a fabricar sustancias químicas de síntesis química, ya no directamente derivadas del opio, de la goma de opio, sino ya de fabricación química. Y una de ellas es el fentanilo. El fentanilo tiene, entre otras propiedades, una enorme potencia para reducir el dolor. Se ha estimado que es hasta 100 veces más efectiva en reducir el dolor comparada con la morfina, o 50 veces más que la heroína. Pero junto con esa
efectividad en reducir el dolor, está el potencial de ser adictiva en una proporción semejante. Por eso es tan adictiva a una dosis pequeñas. Y una cosa muy importante es que el uso médico de este producto en buena medida contribuyó a la inducción social de la adicción de estas sustancias que genéricamente se llaman opioides, opioides precisamente porque químicamente derivan del opio. Vemos la siguiente, ya comentaba el presidente de los estragos que puede causar. El estrago más terrible desde luego es la pérdida de la vida, la muerte, y aquí hacemos esta comparación entre lo que le ocurre a Estados Unidos y lo que hasta el momento le ocurre a México, y no queremos que a México le ocurra lo que le ocurre a Estados Unidos. Estas estadísticas son, la primera, 61 millones, más de 61 millones, es una estadística que el propio gobierno de Estados Unidos ha producido sobre la cantidad de personas que en el año 2020, que es un año cualquiera, es un año representativo, ha consumido opioides, ya sea fentanilo, ya sea heroína, ya sea morfina, ya sea oxicodona, ya sea cualquier otro medicamento o producto químico de fabricación ilegal. 61 millones en el mundo. Pero la segunda imagen, la tabla, lo que muestra es la comparación de muertes asociadas con el abuso de estas sustancias opioides, en particular el fentanilo, en México y en Estados Unidos. Y vean ustedes el contraste impresionante. Nosotros hemos asumido que podría haber cierto subregistro en las cifras mexicanas y estamos trabajando por hacerlas más exactas, pero aun cuando fuera, pensemos 10 veces más o 100 veces más el subregistro que tenemos en Estados Unidos, en México. No se compara con el enorme problema de salud pública que tiene Estados Unidos en este abuso de fentanilo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que la epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos, desde los años 50, después de la Guerra Mundial, empezó a tener un uso muy libre de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor, y eso contribuyó a la generación de dependencia, de adicción, que a su vez conectó con el uso ilegal de las sustancias opioides, hoy incluido y de manera predominante el fentanilo. Y lo segundo, como ya se explicó en la conferencia dedicada a la seguridad pública, el fentanilo no se produce en México, el fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México, se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos, y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. Y la actitud que tiene el gobierno de México es: nosotros no queremos que nos pase, por lo tanto, tenemos que tener una anticipación muy intensa en la prevención. Por eso estamos haciendo prevención, y lo que comentaré enseguida sobre la campaña de prevención de uso de fentanilo en México, aun cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública. Y lo segundo es de cooperación. Queremos cooperar con Estados Unidos, que tiene un enorme problema de adicción al fentanilo y de producción de fentanilo y de importación de fentanilo desde otras regiones, particularmente de Asia, y entonces queremos ayudar también como buenos vecinos en lo que toca a la salud pública, a la disminución de las adicciones. Una cosa importante, y esto va dirigido para la comunidad en general, para todas las comunidades, es cómo reconocer el fentanilo. El fentanilo de uso ilegal, el que no se usa médicamente, puede venir en múltiples presentaciones y en la calle, en las comunidades, tiene nombres muy distintos. Algunos de ellos incluyen heroína blanca, heroína sintética, chiva blanca, el Fenta, M30, China White, China Girl, Tango, algunos de los nombres. Entonces, si estos nombres se escuchan en una comunidad, si las familias escuchan que estos nombres están en la comunidad, es muy probable que en la comunidad hay distribución, uso y posiblemente adicción de fentanilo. Y hay que estar alertas de ello. Las presentaciones de uso médico son principalmente en forma oral, es decir, en forma de pastillas, y también en forma inyectada, como ya dije, como una sustancia en ampolletas para el uso en anestesia. También se usan en parches, aunque esta presentación es de menor uso, en parches para el manejo crónico de dolor en las clínicas del dolor. Esto es el uso médico. El uso no médico
hay que identificarlo también, puede ser un polvo blanco, puede ser pastillas, particularmente hay unas pastillas azul claro, comprimidos, cápsulas, dulces incluso que pueden tener fentanilo. Y lo que se ha identificado es que en los circuitos del narcomenudeo se induce el uso de fentanilo a través de estas formas de presentación para con ello ayudar a tener ganancias directas, pero además inducir adicción a otras sustancias que también, otras drogas que también se usan en la comunidad. Y otras formas de uso incluyen en el uso ilegal la inyección, tanto en vena como en los músculos, la inhalación o los propios parches que ya mencioné de uso médico. También es importante que los efectos del fentanilo son invariablemente perjudiciales cuando no se usa para fines médicos, porque obviamente no existe ni la regulación de dosis, ni la calidad del producto, ni tampoco la limitación de quién lo puede usar y en qué condiciones. Y esto incluye desde algunos síntomas pasajeros como quitar el dolor, dar somnolencia, náusea, estreñimiento, pasando a otros como que puede dar lo contrario, puede dar euforia, la adicción, ya lo dije, lo insisto, desde primeros usos, primeras dosis, puede causar gran adicción, puede bajar la presión arterial, puede causar rigidez muscular y espasmos, dificultad para mover los músculos o parálisis del intestino, un espasmo muscular del intestino, movimientos involuntarios, alucinaciones y una pérdida de la relación de la conciencia de la realidad, un estado de confusión, delirio, coma, depresión respiratoria y muerte. Entonces, el fentanilo puede pasar por todas estas manifestaciones, pero finalmente un enorme potencial que a dosis relativamente moderadas cause la muerte porque se llega al estado de coma y se paralizan los músculos respiratorios. La siguiente. Por eso, como se mencionó también hace 15 días, junto con la Secretaria de Educación Pública, se ha lanzado una estrategia de prevención dirigida particularmente a la juventud, en el caso del sistema escolar, a educación media y media superior. Sensibilización sobre el problema, dirigido a maestras, maestros, a todo el equipo del sistema educativo nacional. Orientación para tener información sobre qué hacer para detectarlo, para atenderlo, para canalizar a la juventud a posibilidades de recuperación o de prevención de la adicción y capacitar en tener esas competencias. Más adelante, en otras emisiones, iremos detallando los mecanismos por los que el sistema educativo y el personal puede contactar alternativas de ayuda en el sistema de salud. Estaremos desarrollando materiales para identificar la detección oportuna y esta red de servicios. Casi finalmente hablo de esta estrategia, como ya mencionábamos, una pieza clave va a ser el acompañamiento de especialistas y estamos prácticamente por lanzar un sistema en línea para que maestras y maestros, esto va dirigido a todas y todos ustedes, puedan tener la ayuda de profesionales en salud mental, de psiquiatras, de psicólogos y psicólogas que les puedan orientar sobre qué hacer en casos particulares o en comportamientos generales que ustedes observen en el aula o en el recinto escolar o en la periferia o que les sean referidos por familias. Muy importante, el sistema educativo es una antena también para detectar problemas de adicciones de la manera más temprana posible. Tendremos sesiones virtuales donde nuestros especialistas, tenemos un excelente equipo de salud mental y adicciones en la Secretaría de Salud, estarán preparando materiales y asesoría directa para este propósito. Y también información adicional que iremos poniendo en un repositorio. Y con ello anuncio el micrositio puntual donde esta información ya empieza a estar presente, es de acceso público, pero está a disposición principalmente para las personas docentes. Recordarán que presentamos hace 15 días con la secretaria Leticia Ramírez la carátula de esta imagen para los folletos, para los carteles y para el micrositio. Ahí está, estrategiaenelaula.seb.gov.mx. Esto es todo por hoy. Pues ya la perrada. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor López-Gatell, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, 11 de abril, se está cumpliendo un año, ya que en este mismo salón tesorería a todos los gobernadores y gobernadoras del país se les presentó el plan de salud
de IMSS Bienestar y afortunadamente un año después, 24 estados están en diferentes etapas de su implementación. Y hoy justamente queremos compartir una de las estrategias de ese plan de salud IMSS Bienestar, que se trata de rehabilitar las instalaciones que ya se tienen y que no estaban operando. Revisar cuáles eran las causas, en particular para que los quirófanos, un número importante de quirófanos en 24 hospitales, no estuvieran funcionando. Y había de todo, si nos pueden pasar la primera, razones de licencias, permisos de operación, mantenimiento, falta de equipamiento o incluso obras más grandes de rehabilitación, obra civil para rehacer por completo estos quirófanos. Ahí tenemos casos como este de Sabancuy, que llevaba 11 años un quirófano en un hospital en Sabancuy, allá en Campeche, sin realizar ningún tipo de cirugía. Pero también tenemos en la siguiente lámina otros casos, como el del Hospital de la Comunidad de San Marcos en Guerrero, que llevaba parado 10 años, el de Jesús María allá en Nayarit, que llevaba 5 años sin funcionar, y el récord que lo tiene el Hospital Integral de Puente de Camotlán, allá también en Nayarit, que en mayo del año pasado realizó su primer cirugía 14 años después de haber sido inaugurado. Y esto lo traemos porque parte de esta estrategia es que entremos a los hospitales, en este caso, para poder levantar los servicios con muchos elementos que ya estaban, pero hacía falta inversión y sobre todo voluntad. Tenemos un video para explicar parte de esta estrategia. A tirar mierda. Uno de los grandes desafíos del Plan de Salud IMSS Bienestar es contar con los médicos y médicas especialistas que requieren los hospitales que atienden a las personas que no cuentan con seguridad social. Son muchos los esfuerzos que se han hecho para lograrlo. A partir del 16 de marzo, se desplegaron un total de 2.713 médicos especialistas. De ellos, un total de 656 se contrataron en el proceso de reclutamiento de recién egresado de alguna residencia del IMSS. Y 2.057 son médicas y médicos de último año que realizan su rotación de campo. Estos médicos y médicas especialistas se suman a la atención a la población sin seguridad social en 236 hospitales del país. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. 80 años IMSS. Muy bien. Muchas gracias. Los quirófanos que se rehabilitaron fueron 30 en 24 hospitales en 11 estados. Ahora, con este incremento del 10%, porque pasamos de 250 quirófanos a 280 quirófanos, hemos visto cómo incrementando el número de especialistas, incrementando el abasto de insumos para la realización de las cirugías y obviamente incrementando el número de quirófanos, pues tenemos más cirugías. Y una forma de verlo es con las cirugías promedio diarias que se realizan en un quirófano, lo que se conoce como la productividad de un quirófano, es decir, cuántas cirugías se realizan en un quirófano en un día. La meta que tenemos es alcanzar la productividad que tiene el programa IMSS Bienestar, que es de 3.4 cirugías diarias por quirófano, y posteriormente alcanzar el nivel que tiene el IMSS en su régimen ordinario, que alcanza 4 cirugías diarias por cada uno de los quirófanos. Aquí lo que tenemos es cómo vamos por estado. En el caso de Nayarit, que tenemos una operación en 13 hospitales con 23 quirófanos. El número de cirugías se duplicó desde que inició IMSS Bienestar. Antes se realizaban en 3 meses 722 cirugías. Hoy con IMSS Bienestar, al primer trimestre del 2023, se realizaron 1.503 cirugías. Es decir, la productividad en Nayarit pasó de 1.05 cirugías a 2.18 cirugías diarias por quirófano. Esto responde también a inversiones que se han hecho, inversiones específicamente en hospitales. Por ejemplo, el caso de Nayarit, que han sido 328 millones de pesos, tanto de equipo como de conservación. El abasto también es un elemento fundamental, que en Nayarit ya se reporta un 99% de recetas surtidas. El caso de Tlaxcala,
donde se operan 10 hospitales con 20 quirófanos. El número de cirugías es más del doble. Antes de iniciar se realizaban 683 cirugías. Hoy, con IMSS Bienestar, al primer trimestre del 2023 son 1,366. Es decir, la productividad en Tlaxcala pasó de 1.14 a 2.28 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención es de 265 millones de pesos y el abasto de medicamentos registra un 96%. En el caso de Colima, también vemos un avance importante. Operamos 5 hospitales con 11 quirófanos. El número de cirugías se incrementó. Antes se realizaban 713. Hoy, al primer trimestre del 2023, fueron 1,094. La productividad pasó de 2.16 a 3.31 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 181 millones de pesos y el abasto de medicamentos se está registrando un 94% de recetas surtidas. El siguiente estado que tenemos aquí es Baja California Sur. Ahí operamos 6 hospitales con 11 quirófanos. El número de cirugías pasó de 766 a 952 en el primer trimestre del 2023. Es decir, la productividad pasó de 2.32 a 2.88 cirugías diarias por quirófano y la inversión en el segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales, ha sido de 59.1 millones de pesos. El abasto de medicamentos allá está en 99%, uno de los estados que ha tenido uno de los incrementos más altos. En el caso de Sonora también tenemos buenos resultados. Operamos 17 hospitales con 33 quirófanos. El número de cirugías pasó de 1,786 a 2,164 cirugías en el primer trimestre de lo que va del 2023. La productividad de los quirófanos en Sonora pasó de 1.80 a 2.19 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención en ese estado ha sido de 608 millones de pesos y el abasto de medicamentos se está registrando ya un 98%. En el siguiente estado vemos a Sinaloa, donde se operan 23 hospitales con 31 quirófanos. Antes de iniciar se realizaban 1,551 cirugías y para el primer trimestre, para el mismo periodo, digamos, de 3 meses, pero ya viendo lo que vamos de 2023, se han realizado 1,848 cirugías, es decir, la productividad de los quirófanos en Sinaloa pasó de 1.67 a 1.99 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 1,065 millones de pesos y el abasto ya reporta un 96%. El siguiente estado es Campeche, donde operamos 11 hospitales. Antes ahí se realizaban 298 cirugías. Hoy con IMSS Bienestar, al primer trimestre del 2023 se realizaron 470. La productividad de los quirófanos en Campeche pasó de 1.10 cirugías a 1.74 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 134 millones de pesos y el abasto está registrando ya un 98%. Ahí también es de los estados más recientes donde necesitamos incrementar aún más la productividad de los quirófanos. Igual tenemos Guerrero, donde se opera el IMSS Bienestar en 42 hospitales con 55 quirófanos. Antes se realizaban 3,126 cirugías, hoy son 4,134 en lo que va de este 2023 hasta el último día de marzo. La productividad de los quirófanos en Guerrero pasó de 2.22 a 2.93 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 417 millones de pesos y el abasto de medicamentos tiene un registro del 86%. Y en el caso de Veracruz, en donde estamos operando en 37 hospitales con 35 quirófanos, ahí nos falta todavía habilitar algunos de estos quirófanos que no están funcionando. Antes se realizaban 1,852 cirugías, hoy son 2,152 cirugías para el periodo de los primeros 3 meses del 2023. La productividad en Veracruz pasó pues de 1.76 cirugías a 2.05 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención allá en Veracruz ha sido de 515 millones de pesos y el abasto de medicamentos está registrando un 80% en los hospitales de Veracruz. Y los últimos 2 estados, los más recientes, son Michoacán, donde se opera en 22 hospitales con 45 quirófanos. Antes se realizaban 1,620 cirugías, hoy al primer trimestre de 2023 se realizaron 2,569 cirugías.
La productividad de los quirófanos en Michoacán pasó de 1.23 a 1.95 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 530 millones de pesos, es decir, la inversión solamente en los hospitales, tanto en conservación como en equipo, y el abasto de medicamentos reporta en Michoacán un 96%. Y el último de los estados, el más reciente, es Morelos, en donde se tiene actualmente 4 hospitales. Todavía estamos incorporando 5 hospitales más en acuerdo con el gobierno del estado para tener la totalidad de los servicios estatales de Morelos. Esos 4 hospitales que tenemos actualmente tienen 6 quirófanos, el número de cirugías se incrementó también, antes se realizaban 310 cirugías, hoy al primer trimestre de 2023 se realizaron 372, es decir, la productividad pasó de 1.72 a 2.6 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 22.5 millones de pesos y el abasto de medicamentos tiene un reporte al día de hoy del 88% de recetas surtidas. Es todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a contestar las preguntas. ¿Cómo han aumentado la cirugía?